Estás escuchando Radio Metodista, la emisora del Espíritu Santo de Dios. Pastor Felipe, por favor, acérquenos a Dios para empezar con esta exposición. Adelante, pastor. Buenas noches, hermanos, hermanas. Un gusto nuevamente estar en contacto con todos ustedes, hermanos pastores, hermanos y hermanas de las iglesias. Vamos a inclinarnos y vamos a tener una palabra de oración. Nuestro bendito Dios, amantísimo Padre, en esta noche, Señor, nuevamente nos ponemos delante de ti, Señor, para poder compartir a través de tu siervo, nuestro pastor Carlos Intipampa, la experiencia, Señor, de esta tu iglesia. Que tu Espíritu, Señor, pueda acompañarnos desde el principio hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bueno, pues, estimados hermanos, hermanas, pastores, quienes estamos conectados, antes de empezar, obispo hace ratito me llamó, nos manda saludos, él está de viaje, dice que está conectado por Facebook, ¿no? Entonces él nos manda saludos, estimados hermanos, hermanas, pastores, pastoras. Él está siguiéndonos también en el viaje. Bueno, pues en esta noche es la segunda noche que vamos a tener esta conferencia sobre, como habíamos dicho, sobre la autonomía de nuestra Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Vamos a presentar a nuestro doctor Carlos Intipampa Aliaga. Él nació en la comunidad de Marca Jurinsaya, allá en Puerto Acosta, provincia Camacho, que pertenece a nuestro departamento de La Paz. Él terminó su bachillerato en Humanidades en el colegio Nicolás Acosta, ubicada allá en Puerto Acosta. Realizó sus estudios superiores en la Iglesia Católica Boliviana, allá en Cochabamba, específicamente la carrera de Teología y Filosofía. Obtuvo también su licenciatura como su maestría allá en ICIDET, en Buenos Aires, Argentina. También obtuvo su doctorado en teología allá en la Facultad Pontificia de Teología, Sao Paulo, Brasil. Hermanos, hermanas, entre sus publicaciones tiene 2 libros: Opresión y Aculturación, la evangelización de los aymaras, y otro libro es Teología Andina. En el pastorado, él está con más de 30 años de servicio y ha sido obispo también en las gestiones 2001 a 2004, obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. También ocupó este cargo de vicepresidente allá en CIEMAL y también en Consejo Mundial de Iglesias. Ha sido como profesor y pastor también en la Conferencia Anual de Texas, Estados Unidos, y como profesor en ESEA también. Estimados hermanos y hermanas, es la pequeña historia que tiene nuestro doctor Carlos Intipampa. Y lo vamos a dar lugar en esta noche para que nos haga mucho más de su conocimiento sobre la autonomía de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Pastor doctor Carlos Intipampa, adelante de ustedes de este momento para adelante los micrófonos. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Estimados colegas del Ministerio de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, gracias por la invitación para poder compartir algunas experiencias dentro de la Iglesia y también algunos pequeños conocimientos que hemos tenido en el transcurso de varios años. Hermanos, queremos comenzar con este dicho, con ese principio que dicen en Aymara, dice: Jepar nairar uintasao sarnajaña. Jeparu nairar uintasao saraña.
quiere decir en español, tenemos que caminar, dice, mirando hacia atrás y hacia adelante. No podemos solamente mirar hacia adelante. Entonces, pues en ese sentido vamos a mirar un poquito hacia atrás sobre nuestro proceso histórico que hemos pasado dentro de la Iglesia Metodista en Bolivia. Yo les voy a compartir algunas pequeñas experiencias para que podamos conocer cómo ha sido mi vida y no simplemente ha sido, digamos, una cuestión teórica, sino también una cuestión práctica. Prácticamente desde mis 2 años de edad, pues fue a la iglesia evangélica. Pues en estas iglesias, pues el pastor predicaba 1 hora a veces. Y yo sé llorar, ¿no? De sueño, ¿no? Sé despertarme, sé ver al pastor predicando. Sé dormirme, sé despertarme, seguía el pastor en su predicación. Y el último sé llorar y después sabe llevar a mi papá a la casa, ¿no? Hemos caminado muchas caminatas por los cerros, por las montañas, ¿no? Agarrado nuestro acordeón, nuestra guitarra para poder evangelizar a las comunidades. Y también desde pequeño yo era curioso el poder preguntarnos, a ver, no solamente creer lo que dice el pastor. Entonces, en una oportunidad, pues en un domingo yo fui a la iglesia y era chiquito, entonces de unos 7, 8 años, y yo quería probar a Dios, si realmente Dios está en la iglesia o no está en la iglesia. Y lo que hacía era ese domingo, yo voy a hacer todo lo que no se debe hacer en el culto. Cambiaba los sombreros de uno a otro lado, las Biblias de aquí, por allá, los himnarios, hasta también es que oraban los hermanos. Y yo me hacía la burla, ¿no? De Dios, ¿no? Y pues decía, pues si realmente Dios está aquí, me va a castigar. Y si solamente lo que solo está hablando el pastor, no, pues no pasa nada. Entonces ahí voy a saber si realmente Dios está aquí en la iglesia o no está. Entonces, pues pasó eso y fue pues a recoger mis ovejas, ¿no? Allá a la montaña, y cuando vine trayendo mis ovejas me he caído un precipicio muy alto, ¿no? Un barranco así, ¿no? Y dice que he ido como una paragüita ahí con mi ponchito. Y pues me he lastimado mi columna, me he roto un poco mi cabeza sangrando, ¿no? Y mis manos, ¿no? No pasan ni 2 horas después que he salido del culto. Entonces, desde ahí mi afirmación dije, bueno, aquí realmente está Dios, ¿no? Sí, una prueba, ¿no? Un chico, ya siendo chico, ya se pregunta, se cuestiona y dice, ¿cómo está Dios, no? No solamente tiene que ser teórico, ¿no? O porque algún libro o alguien te dice, sino también uno tiene que probar la prueba de Dios. Yo les podría contar muchas experiencias, muchas anécdotas, pero no es el momento. Queremos un poco comenzar con el movimiento Aymara y anoche quería participar pues justamente de la exposición del pastor Felipe, pero sin embargo pues estuve en el velorio hasta casi 11 de la noche y no tuve tiempo para poder participar. Simplemente quiero decir de la autonomía de la iglesia, ¿no? Que se ha declarado en 1969, queremos decir simplemente fue una autonomía relativa, no una autonomía absoluta. Así como actualmente las universidades, ¿no? La UMSA, UMS, ¿no? Gabriel René Moreno, todas las universidades se jactan de ser que son autónomos, pero no son autónomos, sino siguen pidiendo dinero de la administración central. Y ellos, bueno, eso que administran a su gusto, eso es autonomía para ellos, ¿no? También en la iglesia metodista pasa lo mismo. Seguimos dependiendo de las obras de misericordia de nuestros hermanos del norte, ¿no? Los presupuestos, toda la subvención venía del norte. Entonces, de esa manera podemos decir que no había una autonomía absoluta real, sino será una autonomía relativa, porque seguíamos en dependencia en la parte económica. Hermanos, yo directamente voy a referirme un poco al movimiento Aymara, después tal vez algunos punteos sobre lo que he visto como pastor dentro de lo que ha pasado dentro de esta iglesia. Podemos decir el movimiento Aymara, digamos, dentro en el proceso histórico de la iglesia, ¿cómo ha sido? Y la pregunta que nos hacemos en un primer cuadro es, ¿en qué medida responde a una reivindicación cultural, religiosa, espiritual aymara? ¿O es un aspecto meramente administrativo eclesial? Esa es la pregunta que nos hemos hecho, y también de la misma manera se ha hecho también el documento que han analizado el CENPLA, ¿no? Y ¿cómo ha sido este movimiento aymara?
No simplemente ha sido una cuestión de eslogans, decir, bueno, aquí los aymaras vamos a estar en el poder, bueno, porque somos la mayoría de los aymaras, ¿no? Los miembros de la iglesia en Bolivia, entonces por tanto nos toca estar en la silla eclesial. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Realmente se ha tomado en cuenta la cuestión cultural, religiosa, espiritual del pueblo aymara, del pueblo quechua? ¿O nada? Y creo que en ese sentido podemos decir, muy poco se ha avanzado en ese sentido. Estamos hablando de una evangelización inculturada. Actualmente podemos ser de una evangelización de una teología, ¿no? Intercultural, ¿no? O si nos de un diálogo interreligioso, que es lo que han esperado los países del mundo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Y no repetir lo que ellos hacen en las iglesias urbanas o en los otros países, porque tenemos nosotros un bagaje cultural, espiritual muy, muy rico, muy interesante. Cada vez que yo participo en las actividades aquí en la comunidad veo que tiene otros principios diferentes. Nosotros hablamos mucho de la Biblia, pero no damos nada. Pero la comunidad da, no habla, pero da, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, pues, ahí simplemente les dejo con una pregunta. Y quiero decir, ahí creo que no hubo una reivindicación, o podemos decir una inculturación espiritual religiosa aymara, sino simplemente nos hemos cambiado de la silla, ¿no? Ahora están en la silla eclesial sentados los aymaras, ¿no? Pero en la parte teológica eclesial no hubo cambios radicales. En el segundo cuadro podemos ver, diríamos, ya estamos entrando a la cuarta etapa, no los misioneros. Cuarta etapa decimos porque la tercera etapa también se considera la Iglesia Metodista en Bolivia como los años de transición. Entonces primero tenemos los misioneros, los años de transición, ¿no? Y luego la autonomía, ¿no? Primero, segunda etapa, y tercera sería la etapa de la tierra de decisión en Bolivia. Y estaríamos en la cuarta etapa, que donde los movimientos en el poder eclesial. Entonces aquí comienza en 1975 el movimiento aymara. Entonces ahí yo puedo exponer algunos puntos importantes tal vez ahí, ¿no? Queremos decir, pues, este movimiento aymara comienza justamente con los cursos de seminario de extensión por el Alejandro Huachalla, que se llamaban cursillos aymaras, ¿no? Cursilio. Pero del cursilio ya se proyecta a un concilio aymara, así es. O sea que después del movimiento aymara hay un concilio aymara, se convierte en movimiento aymara, ¿no? Concilio aymara, y se ha decretado 2 veces en la Iglesia del Redentor. Ahí era el centro de los cursos de seminario de extensión. Pero al mismo tiempo teníamos el grupo Amauta, y eso creo que nos falta actualmente. Grupo Amauta eran los que estaban en la ciudad, estaban estudiando, y ellos eran los que reflexionaban, ¿no? Los que daban algunas pautas importantes para el movimiento aymara. Dentro de ellos estaba justamente en la ciudad, estaba el doctor Justino Tintaya, que es médico. Luego teníamos a Nicolás Parisaca, que es contador. Hemos visto otro día, nos han regalado 2 libros grandes a la contabilidad del Colegio de Cochabamba, ¿no? Y ha publicado varios libros. Es un intelectual en la parte administrativa. Luego teníamos a Manuel Hilari, ¿no? Economista. Luego tenemos también a nuestro hermano Eugenio Poma. Así, 2, 3 personas más eran los que estaban estudiando en la ciudad. Ellos eran el grupo Amauta. Amauta quiere decir los sabios, los filósofos, los inteligentes que nos daban algunas pautas generales al movimiento aymara. Entonces, el movimiento aymara prácticamente pues se convierte del cursilio que se realizaba en concilio aymara. Y justamente aquí ha sido el momento crítico para nuestra iglesia. Habían varios factores. Primeramente, uno de los elementos importantes era pues de los aymaras, que eran la mayoría de los miembros, por ese entonces el distrito altiplano, que contenía Altiplano Central y Puna Central, y el distrito Lago, que contenía todos los distritos de
del lago, ¿no? Comenzando hasta Catacora hasta Puerto Acosta. Copacabana, toda esa región, los pequeños distritos que actualmente hay, Collasuyo, Collasuyo Norte, Lago, todo eso era un solo distrito, Lago. ¿No? Y entonces, pues, y también el distrito norte, que es de La Paz. Entonces, en la mayoría de esto estaba en la iglesia, y entonces en su mayoría, pues, decían, bueno, somos la mayoría, entonces, pues, tiene que estar administrado por no administrado, sino tiene que ser compartido, ¿no? Entonces, de esa manera comienza el movimiento Aymara. Y hoy he sido prácticamente testigo de los acontecimientos que han pasado. Y este movimiento Aymara pues se ha organizado estructuralmente, ¿no? En la población de Ancoraimes, en la escuela de niñas. Y donde se ha organizado, entonces como el líder en Aymara, como el mágico, teníamos al Bernardo Siñane, que era de Turrine. Y luego tenemos otros secretarios, gilajatas, todo eso. Tenemos al Antonio Nina, Braulio Chipana, y mi persona era pues todavía jovencito, recién saliendo bachiller, era el Jelgede, que sería el secretario, ¿no? Éramos las 4 personas que habíamos tomado en cuenta la organización del movimiento Aymara. Entonces, pues no había gente por ese entonces, pero luego ingresa, ¿no? Nuestro pastor Pascual Mamani. Pues necesitamos gente, hablador, gente que ya está fogueada, entonces pues hemos recibido, ¿no? Entonces posteriormente han entrado, digamos, ya no son del movimiento Aymara, sino pues ya son posteriormente otras personas que han estado en la iglesia, ¿no? Y que han estado por mucho tiempo llevando la vida de la iglesia. Y entonces pues de esa manera comienza el movimiento Aymara. Y tenía 3 objetivos principales. Primer objetivo era prácticamente consolidar, ¿no? Velar la unidad de la iglesia. Velar la unidad de la iglesia. El segundo aspecto era preparación de líderes a todo nivel. A nivel de bases, a nivel intermedio, a nivel superior. No era un elemento muy importante, pero mira, ya no hemos cumplido esto, ya no nos hemos preparado. Y al no prepararse, la gente del movimiento Aymara queda rezagada prácticamente la iglesia evangélica metodista en Bolivia. Entonces, pues, esos eran los aspectos importantes. Y algunos hermanos importantes que realmente han enfrentado ha sido el pastor Braulio Chipana prácticamente, ¿no? En Landaita, ¿no? Ha tenido que enfrentar, ¿no? Así, empujones, golpes, gritos, todo eso. Y yo me acuerdo, se llama Pedro Ortiz, de Puerto Acosta, de la iglesia de Dios de Puerto Acosta. Y él es el que ha enfrentado, era benemérito, un hablador, un mestizo, que ha enfrentado al obispo Mortimer Arias, ¿no? Y pues decía, ¿no? Que querían participación, ¿no? Que la iglesia debía ser de todo, ¿no? Un poco se ha cuestionado prácticamente la admisión de la iglesia, ¿no? Entonces, pues, un poco podemos imaginar, pensar que el movimiento Aymara, digamos, prácticamente lo que ha hecho es realmente un poco reivindicar, podemos decir, un poco la parte administrativa, ¿no? La parte que tenían que estar los hermanos, ¿no? Y tenían que participar, ¿no? Eso era el sueño del movimiento Aymara. Porque por ese entonces, pues, de todos los grupos Aymara, todo el sector Aymara, solamente participaba uno. Me decían que era solo el pastor Juan Cordero. Y el resto se manejaba, digamos, con la gente, con los pastores, como en otras iglesias a nivel mundial, donde participan solamente los pastores, ¿no? Y laicos en una mínima parte. Entonces, pues, eso podemos decir a grandes rasgos lo que fue con el movimiento Aymara, ¿no? Un poquito más adelante vamos a tomar todavía eso, ¿no? Y entonces ahora podemos pasar un poco a los años 76, 77, es la época de transición. En esa época, en los 2 años, no hemos tenido obispos, sino era solamente coordinador, que era Jorge Panteliz. Y Jorge Panteliz ya fue en ese año como coordinador nacional de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Justamente en estos años se ha hecho pues el primer
Estatuto General y Manual de Reglamentos de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Entonces, a partir del enero de 1978, ¿no? Se elige al primer obispo aymara, ¿no? Que es nuestro pastor Zacarías Omani. Y ahí justamente comienza el nuevo Estatuto General y Manual de Reglamentos. Y en la historia de la Iglesia Metodista Mundial se nombran únicamente en la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia los tres secretarios nacionales, como que de alguna manera también son como obispos. Entonces como que se nombra como 4 obispos, porque los 3 tienen nombramientos de la Asamblea General de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Ahora podemos preguntarnos sobre la ética, bases culturales, ¿no? También se ha tomado en cuenta la forma rotativa y equitativa por regiones. Ahí vamos a evaluarnos si hemos cumplido de acuerdo al movimiento aymara o no. El movimiento aymara se ha fundamentado de que debía ser, así como en las comunidades se dice, es rotativa, ¿no? La dirección nacional de los ejecutivos nacionales debía ser en forma rotativa. Por eso que en el estatuto que tenemos, no hay pues reelección del obispo, no existe. No hay, ni, bueno, no sé por qué han puesto la reelección de los secretarios nacionales, tampoco, no. Así como en las comunidades todos rotan, así tendría que ser en forma rotativa. Y al mismo tiempo tendría que ser de forma equitativa por regiones. No solamente una región puede apoderarse de la iglesia, ¿no? Y ya con fines políticos, ¿no? Es así, no fue así el movimiento aymara. Alguna vez me había preguntado un hermano en Cochabamba, ¿tú piensas que algún momento podía ser obispo uno que no es aymara? Me decía, ¿no? Entonces también ahí creo que nos hemos equivocado y, bueno, tiene que ser obispo aymara siempre, ¿no? Aymara. Entonces, vamos a seguir a los cuadros, un poquito analizando un poco las luces y las sombras del movimiento aymara que ha pasado, ¿no? Ahí tenemos los nombres que hemos dicho hace rato, la directiva que se ha formado, y podemos decir qué lugares son las luces, no sé, tal vez la mayor participación masiva de los delegados laicos en las asambleas nacionales, ¿no? Bajo el eslogan de la que decimos la mayoría somos los laicos. No, así nos manejamos dentro de nuestra iglesia metodista en Bolivia. Decimos la mayoría somos laicos y los laicos podemos decidir, es lo que también se decide, ¿no? Y creo que ahí nos hemos desviado, ¿no? Es una iglesia episcopal. Y en episcopal está la iglesia siempre a nivel mundial, está el obispo, los presbíteros, los diáconos y los laicos, así es la iglesia episcopal, pero ya no. Ahora nos hemos encontrado en una iglesia laicista, donde los laicos son mayoría, ellos deciden. Ellos deciden, hemos visto en los últimos años, ¿no? La decisión de ellos. Tal vez podemos pensar, algunas de las luces son los cursos de concientización de seminario de extensión por Pastor Alejandro Huachalla, ¿no? En las diferentes comunidades. Pastor Huachalla, bueno, también mi persona ha acompañado muchas veces, pues hemos despertado la concientización, ¿no? De la realidad nacional que estábamos atravesando por ese entonces. Prácticamente se ha preparado para la gente en las diferentes comunidades y a eso corresponde el actual proceso histórico de Bolivia en que estamos pasando. Podemos decir intentos de ser una iglesia popular, no sé si hay o no, bueno. Podemos decir intentos de una revalorización cultural. Tu micrófono se ha apagado, Pastor Carlos. Su micrófono, pastor. Bueno. ¿Se escucha? Ahora sí, se escucha. Es que tengo poca señal medio mal y bueno, ha dicho. Bueno, vamos a seguir un poquito más, ¿no? Excelente. Entonces, pues hay algunos intentos de valorización, algo así, ¿no?
Ahora, ¿qué decimos sobre las sombras? No, las sombras tenemos la apropiación del movimiento Aymara por un sector de la iglesia. No siempre faltan los vivos en cualquier organización. Hay algunos vivos que se han aprovechado, ¿no? Y listo. Y los que han estado participando del movimiento Aymara realmente han sido excluidos. Podemos mencionar Manuel Hilari, afuera. Justino Tintaya, afuera. Nicolás Parisaca, afuera. ¿Sí? También podemos pensar el interés de estar en el poder eclesial, ¿no? El apetito de estar en el poder eclesial, eso ha abierto el movimiento Aymara. Poco interés sobre la misión de la iglesia, de una iglesia inculturada en un contexto pluricultural. Lo importante era cómo puedes permanecer, ¿no? en la silla eclesial. Algunos se han proyectado que van a dominar por 20 años. Y algunos también se han proyectado y me han dicho a mí que realmente que se han proyectado de por vida van a tener el control de la iglesia. Pero creo que eso que han dicho de por vida, creo que no funciona eso. Porque Dios está más allá de nuestros apetitos personales. En nuestro cuadro que sigue, pues aquí ha sido el obispo Zacarías Mamani, nuestro primer obispo. Enterado que un obispo indígena ha sido obispo, ¿no? De la iglesia metodista en Bolivia. Otros dicen que querían en Estados Unidos ver que con sus plumas, ¿no? Así como los apaches, que salga el obispo indígena. Pero, sin embargo, ¿no? También éramos algo igual que ellos. Había una nueva expectativa a nivel mundial. A ver, un obispo aymara, un obispo indígena, a ver qué será, cómo hará, ¿no? ¿Cómo será? A nivel del Consejo Mundial de Iglesias, a nivel de la Iglesia Metodista Unida, a nivel mundial, a nivel del CIEMAL, a nivel del CRAI, sobre el primer obispo indígena, ¿no? De la Iglesia Metodista en Bolivia. Entonces ahí teníamos, pues, justamente los nuevos desafíos teológicos, eclesiales, pastorales. Y hay preguntas, ahora sí hablas más de esto. Hemos realizado una nueva teología, de acuerdo al contexto de la realidad nacional. ¿No? Se ha organizado una iglesia, ¿no? Una iglesia diferente, distinta. Una iglesia pastoral. ¿Y dónde ha sido la pastoral de la iglesia? ¿Qué hemos hecho, no? Es la pregunta que nos hacemos. ¿No? El obispo Walter Kleiber de Alemania me decía, la iglesia metodista en Bolivia tiene que marcar, dice, un hito diferente, ¿no? Una historia diferente. No puede copiarse, digamos, así como con los católicos siempre van a la masa, ¿no? En la masa que están los católicos, ni ir como los pentecostales, ¿no? Que están igual en una masa. Sino es la iglesia metodista en Bolivia, me decía que tiene que marcar, ¿no? Un nuevo hito histórico a nivel nacional, ¿no? Y podemos decir de que hay una representación simbólica, ¿no? Y falta de un contenido teológico inculturado. Ahí tenemos un obispo, no estamos haciendo crítica en el malintencionado, simplemente estamos haciendo una autocrítica, ¿no? Una evaluación que hemos hecho. Y bueno, nuestro pastor Zacarías Mamani, que está en la presencia de Dios, bueno, ha participado en la iglesia, pero ha faltado la parte teológica. A nivel interno podemos decir falta de una aceptación de algunas iglesias a un obispo aymara. Eso era un problema con las iglesias, ¿no? Especialmente de las ciudades. Les costaba aceptar, digamos, que un obispo aymara podía ser obispo. Luego tenemos pues aquí del 82-85 nuestro obispo Rolando de Villena. Y justamente hemos tenido problemas ya con los años de disidencia. Algunas iglesias urbanas se nombran como obispo a nuestro pastor Adalid Verasti. ¿No? Ya tenemos los años de disidencia. Y en este tiempo podemos decir que hubo un romanticismo teológico contextualizado. El romanticismo significa, bueno, decimos, bonito los aymaras, bonito sus conjuntos, su música, todo esto, ¿no? Acariciamos, muy bonito, pero sin embargo nunca intentamos hacer una teología contextualizada. Y hemos tenido problemas internos de la iglesia. En áreas rurales hay una expectativa, ¿no? Nuevos desafíos.
Y me acuerdo en esos años 84, 85, trabajando juntamente con el obispo Fray Yanapa, en el distrito de Collasuyo, pues hemos organizado, imagínense, en 2 años, 20 iglesias locales. 20 iglesias locales. Y también ya tenemos 7 iglesias organizadas en Perú, que posteriormente lo hemos entregado a la Iglesia Metodista, Iglesia Evangélica Metodista de Perú. ¿No? Entonces, pues ahí podemos ver. Y luego tenemos pues el primer obispo laico, que es nuestro obispo Eugenio Poma. ¿No? El primer obispo laico aymara. Le favoreció mucho el inglés. Él sabe hablar inglés, entonces lo favorece mucho. Pero justamente en estos años llegan pues muchas ayudas humanitarias, ¿no? Muchos apoyos, proyectos del exterior. Era suficiente mencionar el nombre de la indígena aymara para el aval para avalar algún proyecto. Y hemos tenido muchos proyectos en este tiempo. Nos falta, habría que escribir, ¿no?, qué proyectos eran. Pero no funciona ni un proyecto. Porque así como actualmente me han dicho algunas agencias, algunos hermanos financiadores, me dicen, la iglesia se ha convertido en tierra de nadies. Hay un proyecto, pero nadie se mueve ni un ladrillo. Todo se mueve a base de financiamiento que viene de afuera, a base de subvención. Entonces, así no quieren apoyar las iglesias metodistas de Estados Unidos. Mi iglesia donde he trabajado, muy de memoria el Methodist Church, esta iglesia apoya 6 proyectos de la iglesia católica en Bolivia. Pero no, ahora actualmente creo que no apoya ni una iglesia metodista en Bolivia. Y justamente yo conversé con ellos y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no apoyan a la iglesia metodista en Bolivia? De nadie es la iglesia metodista. La iglesia católica sí, continúa porque es el padre que está ahí, las monjitas pues permanecen ahí, ¿no? Es de ellos la iglesia. Ellos cuidan, ellos administran. Pero como en esta iglesia cada 2 años pasan, al final es de nadie, pues no le importa a nadie la iglesia. Y en esos tiempos hemos tenido también problemas, como decimos en esta parte, falta de continuidad y de informes a las agencias financieras. Y también hubo malversación de fondos, en el buen sentido. Necesitábamos nosotros una movilidad, ¿no? Land Cruiser, ¿no? Una Toyota. Entonces dice, a ver, ¿qué proyectos tienen dinero? Aquí el proyecto de papas sacaremos 20,000. De este proyecto tal sacaremos 10, de tal 5. De todos los proyectos sacamos y así compramos la camioneta. Pero esa es malversión de fondo porque en el presupuesto de la iglesia pues no está, en el proyecto no está, pues no dice pues, para la movilidad, no hay eso. Entonces como hay, digamos, malversión de fondos, ya no presentamos informes a las agencias financieras. Y si no presentas informes, ya no te financia más. Y al mismo tiempo, por su lado, también si es que hay informe, todo es falta de continuidad, ya no continúa. O sea que termina el dinero, subvención del proyecto, ahí se paraliza. Hacia adelante no va. Ese es el problema que hemos tenido, o que seguimos teniendo en nuestra iglesia evangélica metodista en Bolivia. Nosotros hemos tenido aquí en Puerto Acosta, de donde soy, un proyecto de eclosería, ¿no? Para los abelinos, ¿cómo se llama? De los alevinos, ¿no? De los alevinos, que son los joyitos, decimos en Aymara, ¿no? De los truchas. Y hemos construido grandes construcciones en Totorane. Pero no ha funcionado. No ha funcionado. Podía funcionar y podían distribuir los alevinos a las personas que podían criar truchas en sus lagunas, en sus ríos, ¿no? Pero no funciona. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? A nivel teología eclesial, se continúa con simplemente, sí, somos aymaras y hasta ahí nomás, ¿no? Pero no hay una teología aymara, digamos, inculturada dentro de la iglesia cristiana. Ustedes saben muy bien, 90-91, ha sido obispo Carlos Huacani. Yo en este año estuve en Buenos Aires estudiando, ¿no? Y ahí hubo problemas, una crisis interna de la iglesia. Justamente a los que habían apoyado, a los que habían, ¿no? Sugerido el nombre, ¿no? También hicieron renunciar, ¿no? Al obispo Carlos Huacani. Así que ahí, pues, depende de los intereses personales. Sí, yo te he apoyado, pero si tú no me respondes a las reivindicaciones, perdón, a
O sea, la prebenda que tengo, entonces pues listo, también te voy a hacer renunciar. Y ahí tenemos problemas personales. Por un lado son problemas personales, que ustedes se conocen. Y al mismo tiempo también son problemas regionales, que lleva al problema Huacani versus Momani. Esta es la misión de la iglesia. Ha sido un momento muy negativo para nuestra iglesia, lamentable. Al mismo tiempo tuvo problemas económicos, ¿no? Para posteriormente, para préstamo, se prestaron para posterior de Carlos Huacani mucho dinero de la Junta de Ministerios Globales, ¿no? Y al mismo tiempo las iglesias que habían apoyado a Carlos Huacani, pues han tenido que hacer una deserción, se han ido de las iglesias, ya no son miembros. Muchas iglesias que habían apoyado a Carlos Huacani se han cesado, las iglesias locales. Entonces, esta época ha sido una época muy triste para la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. 1992, ustedes saben muy bien, año de crisis eclesial. Yo diría, llegamos a ser vergüenzas, deshonra de ser metodistas. Tanto para nosotros como para la comunidad, para la sociedad de afuera, boliviana y a nivel internacional. Y justamente los 500 años de resistencia indígena en Amerindia, en América Latina. La iglesia impugna del poder eclesial. Yo estuve ese año en Alemania, pero nunca había pensado que la iglesia iba a llegar a esos extremos, ¿no?, de enfrentamiento dentro de nuestra iglesia evangélica metodista en Bolivia. Aún siendo líder antes de irme a Alemania, pues el 91, pues yo había convocado varias veces a reuniones, pero estos líderes no llegaban. A una reunión llegaba un líder, a otro no llegaba. Otro llegaba también, otro no llegaba. Otro decía que venga él, otro que venga. Pero jamás me había imaginado que la iglesia podía haber llegado a esos extremos. Entonces decimos así, la imagen de la iglesia frente a la sociedad boliviana y frente a nuestros hermanos metodistas a nivel mundial. ¿Qué ha pasado, no? Hermanos, que en 93-96 el obispo Zacarías Momani, ¿no?, en el segundo periodo del obispo Zacarías, ¿no? Y todavía esa crisis de 92 aún difícil de poder superar. Costo económico, ¿no? Sanar las heridas espirituales. Prácticamente este año se ha prestado $500,000 de la Junta de Ministerios Globales, $500,000 sobre la venta del hospital metodista. Y posteriormente, por la gracia de Dios, hemos resuelto este problema. Si han dicho, préstenos dinero a la Junta de Ministerios Globales, bueno, nosotros vamos a vender el hospital metodista y te vamos a pagar. Y más adelante, cuando la Junta de Ministerios necesita, va a decir, bueno, tienen que devolverme el dinero que hemos prestado. Y justamente ahí, pues, más adelante también se va a prestar $160,000 también. Nuestro obispo Efraín, con eso ya debemos $670,000 a la Junta de Ministerios Globales. Y con las deudas que tenía el Hospital Metodista ya alcanzaba a $2 millones que debía el Hospital Metodista. Y entonces el Hospital Metodista tenía que venderse en $2,200,000 al señor Montero, que es el dueño, que Alonso de Mendoza, ¿no?, creo que es de un hotel, ahí. Y cuando yo llego al obispado, me llega una nota de la Junta de Ministerios Globales, ¿no?, una carta notarial diciendo que yo, como obispo, debía vender al señor Montero el Hospital Metodista en $2,200,000. Y yo he escuchado, ahí hay que escuchar a las personas mayores. Hermano Lucio Cocarico, no, pues, que es del Puni, él me decía, no vas a vender nada. Si vas a vender algo, te van a decir, el Intipampa ha vendido. Esa palabra me vino a mí y dije, entonces, no voy a vender el Hospital Metodista. Aunque ya había sido aprobado por la Asamblea General, que tiene que aprobar la venta de los bienes. Entonces no hemos vendido el Hospital Metodista, ¿no? Entonces hemos tenido problemas económicos, ¿no?, como consecuencia de los problemas de crisis del 1992. Y también heridas espirituales, pues se han peleado, se han enfrentado los hermanos unos con los otros, y no es tan fácil sanar eso, ¿no?
Siempre unos miraban, ustedes son huacanistas, otros decían mamanistas, y los huacanistas estaban prácticamente excluidos, ¿no?, de la iglesia. En lo teológico queda para posterior, ¿no? Porque hay que atender las urgencias administrativas en esta parte. No hay tiempo ni para poder pensar sobre la teología. Entonces, mientras como en todas las etapas, hay también muchos laicos y pastores que acarician las sillas eclesiales. Eso siempre ha pasado en nuestra historia de la iglesia. Todos queremos llegar pues a ser secretarios nacionales. Todos queremos llegar a obispo. Por lo menos todos creo que soñando no ser obispo. Algunos ya antes que comienzan a estudiar dicen, estoy estudiando para el obispo, ¿no? Como que eso fue lo más apetecible. Ahí tenemos 97, 2000, ahí tenemos nuestro obispo Efraín Yanapo. Aún se arrastran las consecuencias del pasado en lo económico y eclesial. Una vez mi colega me decía, me hubiera gustado ser poco, me decía. No, me decía, pues tenía razón, porque ya estaba en mi periodo ya un poco estabilizándose la iglesia, estaba mejor, ¿no? Pero todavía había crisis pues, en su periodo. Podemos decir hay una relativa paz interna en la iglesia o en la parte espiritual. Ya no había tanta pugna, tanta pelea. Pero en lo teológico sí, con la continuidad de una teología tradicional y una teología liberal, ¿no? Y para superar la parte económica se aprueba la venta del hospital, lo que habíamos dicho anteriormente. Bueno, aquí tenemos mi periodo, ¿no? Y bueno, aquí, por la gracia de Dios, hemos tenido la estabilidad, hemos hecho la estabilidad económica de la iglesia. Eso es muy fundamental. Pero para eso tenemos que tener algunos técnicos, alguna gente que conoce. ¿Yo qué conozco de los bancos? ¿Yo qué conozco de los préstamos? No, nada. No sabemos, ¿no? Ninguno de los obispos sabemos esa parte, ¿no? Administrativa. Entonces, pero si tienes alguna gente que conoce, puedes ir adelante. Entonces, aquí lo que hemos dicho hace rato, en lugar de vender el Hospital Metodista, se inicia en 2002 el Instituto Americano de Obrajes y otros colegios, ¿no? El Instituto Andino del Alto, se ha consolidado el Colegio Walter Henry, también de Caranavi, que había comenzado un año antes con el pastor, con el obispo Efraín, ¿no? Hemos también iniciado el Colegio de Eucaliptos, ¿no? Haciendo el Colegio Calama. Y ya tenemos en proyecto la UNIMEF, la Universidad Metodista Boliviana. Por eso la podemos decir, había una reconciliación de los distritos, iglesias, ¿no? Y siempre hemos pensado de que las iglesias que no te simpatizaban con las iglesias, con esos distritos tienes que trabajar. Y invitar a los hermanos a trabajar, entonces trabajamos juntos. Entonces no había ni un distrito casi que esté diciendo que no está de acuerdo, no todos estaban. Y hemos tratado de intentar de que haga hacia una teología inculturada. Pero un poco en este periodo también nos ha complicado la parte administrativa, ¿no? Cuando hemos asumido el obispado, prácticamente ya había pues mandamiento apremio, no teníamos que caminar por las calles, sino de la andaita por el colegio tenemos que pasar a otros. Y creo que hemos hecho algunas pequeñas cosas Está hablando, está el Daniel. con toda humildad. Había primer curso, segundo curso y cuarto curso, ¿no? Y en eso nos ha ayudado Pastor Gustavo Loza y Pastor Felipe Salcedo. Entonces creo que son obispos, años muy bonitos, ¿no? Y podemos pensar, inclusive, hemos aportado al Colegio de Cochabamba, ¿no? Que debía $1.200.000 al Banco Unión, y hemos pagado las deudas al Banco Unión. Y creo que, le decía uno de los técnicos, creo que no se nos olvidó ese tiempo pagar los impuestos. Pero habíamos tenido prácticamente todas las deudas ¿no? El colegio de Cochabamba, ¿no? Y porque ya hubo 2 veces remate del colegio de Cochabamba por Banco Unión. Y entonces hemos pagado. También hemos construido 4 coliseos a nivel nacional. Uno de ellos es Cochabamba. Eso con la... Hay uno que tiene salud rural andino, ¿no? Entonces, pues, se ha hecho, podemos decir, con toda humildad, algunas obras dentro de nuestro... Hemos pagado los impuestos a nivel nacional, desde 3 hasta 2000 que no se había pagado. Y hemos pagado en cuotas, por eso yo conozco que como que se puede pagar en cuotas, ¿no? Plan de pagos.
Y justamente nos hemos acogido al perdonazo. Debíamos que 5 millones, de los 5 millones hemos pagado 500,000 bolivianos. Y por eso que de esa manera esto. Pero como que Dios dice, ¿no? Yo quería volar alto y Dios dice, no vueles mucho. Y yo los 2 últimos años tuve problemas de, hermanos, de estrés, ¿no? Y entonces no tenía que dejar. Pero aún así habíamos llegado al 74.90, algo por ahí, los votos para modificar este estatuto. Pero hemos contado mal porque eso no, 2/3 es 66% nomás. Nos hemos llegado a 74 y pico, casi a 75%. Faltaban solo 5 votos. Pero como con el obispo Pablo Lockman no hemos contado bien, entonces me he pensado que 2/3 era más de 75%. Bueno, son cosas en el fondo de Dios, ¿no? Que uno no siempre hace, ¿no? Lo que uno puede siempre proyectarse a uno si no es la voluntad de Dios. Y creo que ahí con toda humildad podemos decir, hemos tratado de hacer lo mejor que se ha podido hacer. Tenemos nuestro obispo Carlos Poma, ¿no? Desde 2005 a 2008. Bueno, un poco en la continuidad de la misión de la iglesia. Y creo que en ese año no estuve, yo estuve en los Estados Unidos trabajando con la iglesia metodista allá en Estados Unidos, con la conferencia anual de Texas, y escuchado y visto hay un relativo avance en cuanto a la teología contextualizada. Mi simpatía hacia una teología andina cristiana. Creo que en ese sentido compartimos con el obispo Carlos Poma, siempre conversamos y creo que estamos por ahí. Pero también se crean más distritos. ¿Cuántos distritos tenemos ahorita? Tenemos 19 distritos, pero sin embargo nuestra membresía no pasa 10,000. Y antes éramos ¿cuántos? Éramos 8 o 9 distritos más, pero ya se han dividido los distritos, pero no ha crecido la membresía. Podemos decir, en esta parte tenemos ponderar, era ponderable la compra del ex Hotel Sucre. Como allá había estabilidad económica, como ya habíamos pagado $1.200.000 al Banco Unión en Cochabamba, pues ya había dinero. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y tener que comprarse, ¿no? Y había un técnico en ese sentido, y él ha dicho que compre, y te ha comprado. Al mismo tiempo se comienza a cuestionar sobre la misión de la iglesia. Ustedes que conocen el libro Petete, que creo que ha sido un avance muy significativo en la iglesia. Podemos pensar, la misión de tiempo fue un desarrollo normal de la iglesia, comienzan muy importantes. Luego tenemos el obispado Javier Rojas, ¿no? Se elige como obispo de transición a fin de consolidar el nuevo proyecto de la iglesia, con condición que no debía ser elegido como obispo en la próxima Asamblea General, por estar como obispo en esta época de transición. Pero ahí se manipula el proyecto de la iglesia, prácticamente se anula el proyecto, ¿no? Y el proyecto el proyecto que se estaba gestionando, no tan solo con la afán de quedarse en la silla eclesial, ¿no? Entonces, pues, prácticamente no, ahí ya no se aparta, se separa de la misión de la iglesia, sino aquí lo más importante es cómo pueden ellos continuar, ¿no? En la silla eclesial, cómo pueden continuar ahí. Eso es el interés principal. Y cómo se puede manipular, ¿no? Y ahí creo que también la iglesia metodista nos hemos equivocado. Porque si la anterior asamblea ha dicho que el nuevo proyecto tenía que presentarse, tenía que cumplirse, pues. Y no tenía por qué decir, bueno, que no estaba bien hecho, que faltaba, que no. Debía exigir que debía cumplirse el nuevo proyecto de la iglesia que tenía. Pero bueno, como muchas veces se manipula nomás en la iglesia, entonces pues ya se manipula con la mayoría. Y ahí tenemos ya el 2011-14 el obispo Javier Rojas. El obispo laico se aferra a la parte administrativa, se aferra a la parte administrativa política. Se agarra la parte administrativa y la parte política por la parte de la misión de la iglesia, la parte teológica iglesia no entiende, pues ¿qué puede hacer? ¿No? Se olvida de la renovación de la misión de la iglesia y al mismo tiempo se comienza la división de la iglesia. Una iglesia excluyente, de refugio con
con los que piensan diferente, distinto, ¿no? Con la diversidad de pensamientos. Yo me acuerdo que, pues, así como en la época de los políticos, a los falangistas, ¿no? Se refugiaba, ¿no? ¿No? A la isla Coate, y ese de refugiado en la isla frente a Coate, ¿no? Quehuaya, conmemorando directamente de la nacional que yo debía trabajar en la isla Quehuaya. No sé qué. No, nunca hemos sido así abiertos, ¿no? Siempre el que piensa diferente, distinto, entonces pues ya hay que excluir, ¿no? Por eso hemos sido una iglesia excluyente. Tal vez algo importante también así en esa época, como seguía todavía la economía, ¿no? Estabilidad económica que se había comenzado, entonces aquí se construye también el edificio Landaita. Y justamente para construir el edificio Landaita debemos, como AINE, el aporte del Colegio Metodista Americano de Cochabamba. Del Colegio Metodista de Cochabamba hemos pedido para la compra del ex Hotel Sucre y también al mismo tiempo para la construcción del edificio Landaita. Ahora, por una cuestión de ética, tenemos que devolver, tenemos que también apoyar al Colegio de Cochabamba. Varias cosas que tenemos todavía la pérdida de los 250 cheques en el Colegio de La Paz, Instituto Americano de La Paz, pero hasta ahora no sabemos qué ha pasado con los cheques, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese dinero? Tampoco nos pide cuentas. Y muchas veces cuando hay problemas económicos y financieros, y alguna vez con mucho amor quiero decir, ¿para qué es la Organización Nacional de Laicos? Es justamente para la fiscalización. ¿Y qué ha fiscalizado? ¿Por qué debemos actualmente tantos impuestos, tanto deuda tener la iglesia? Los laicos tienen que fiscalizar, para eso están ellos, ¿no? Pero no se hace eso. Pero digo eso con mucho cariño y amor. No simplemente diciendo, pues, a ver, tenemos que hacer algo, ¿no? No es para hacer problemas con los hermanos laicos. Tenemos el obispado de nuestro obispo Modesto Mamani, ya estamos llegando actualmente, ¿no? Se reinicia la misión de la iglesia, ¿no? Se consolida ya el nuevo Estatuto General Manual de Reglamentos, que ya estábamos haciendo, pues, que ya estaba aprobado por el gobierno, todo eso, ¿no? Se da un apoyo a las iglesias locales, ¿no? Y se hacen nuevos frontis, porque se ha dicho que vamos a dar apoyo a las iglesias locales, creo que ha sido muy... apoyo. A nivel administrativo, bueno, tal vez no quería poner esto, pero no es para enojarnos, creo que hemos perdido la propiedad de Tacachilla, no sé qué ha quedado esto. Entonces podemos decir en esta época también ha sido una iglesia incluyente, no excluyente. Se trabaja en equipo con los diferentes líderes, se invita, ¿no? Para que puedan aportar en algo, creo que ha sido un elemento muy importante. No una iglesia excluyente, sino es una iglesia incluyente. Entonces, pues, poquito hemos dado algunos flashes de lo que ha pasado con nuestra iglesia y a dónde vamos, y cada periodo de los obispados creo que tenemos que hacer, ¿no? Escribir, a ver qué se ha hecho, en qué hemos avanzado, qué no hemos hecho, ¿no? Porque el problema actual que tenemos es justamente no somos visionarios dentro de nuestra iglesia. No importa sea como sea, lo que queremos es llegar, ¿no? A la parte de ser ejecutivos del CEN, ¿no? Del Comité Ejecutivo Nacional. Eso es tenemos, ¿no? La dificultad. Y si llegan, está bien, ¿no? Pero también tendría que tener, ¿no? Gente pensante, gente que piense, que diga cómo se debe llevar la iglesia, qué se debe hacer, ¿no? Entonces, si la iglesia que no piensa, ¿no? ¿Qué puede hacer? O si no es muchas veces algunos hermanos que piensan, se le excluye, ¿no? Entonces no se avanza en la iglesia. Y entonces, pues, creo que tenemos algunas deudas con nuestra iglesia y pues tenemos que mirarnos como en un espejo, ¿no? Que de bueno hemos hecho como iglesia, ¿no? Y en qué hemos fallado, ¿no? Como iglesia. ¿Y cuál es nuestra nueva proyección hacia adelante? Llegar como iglesia. De aquí a 10 años, de aquí a 20 años, ¿no? Eso nos falta, no es simplemente cuestión de quedarnos un periodo de 4 años ahí, ¿no? Si nos tenemos que ir más allá. Así como los misioneros han sido visionarios. Imagínate, en La Paz han comprado el Instituto Americano, una propiedad tan grande,
el Hospital Metodista o en el Colegio de Cochabamba. Y ahora, como son lugares estratégicos, ¿no? Muy interesantes. Pero nosotros, ¿qué nos falta a nosotros? Ahí podemos cuestionarnos si hemos sido buenos mayordomos para la Iglesia Metodista en Bolivia, o cómo hemos administrado, o cómo debemos ir hacia adelante. Un poco mi cuestionamiento hago para los pastores jóvenes, para los laicos, líderes jóvenes, ¿no? Nosotros ya estamos ya en la tercera edad y, bueno, creo que hemos hecho algo en favor de la Iglesia, pero ahora les toca a otros para que puedan continuar hacia adelante. Simplemente quería un poquito expresar, digamos, puede que algunas de mis apreciaciones no estén correctas y falta mucho, ¿no? Y cada uno puede aumentar, decir, me falta esto, he hecho aquella cosa, qué cosa han hecho, todo, cada uno podemos decir. Pero es simplemente, digamos, una visión personal, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Desde mis lentes, más o menos pienso de esa manera, ¿no? Quiero decir que posiblemente no es tan completo, ¿no? Falta mucho. Pero por lo menos he visto que son las partes, los aspectos más importantes. Tal vez podemos pasar con esto a la segunda parte para que podamos preguntarnos, podemos cuestionarnos y podemos también al mismo tiempo complementar, ¿no? Algunos elementos que nos faltarían, ¿no? A través de preguntas, a través de aportaciones que los tenemos. Hermanos, hermanas, muchas gracias por escuchar estos minutos y que Dios de la vida siempre y Dios de la historia siempre bendiga a nuestra querida iglesia. A pesar de todo, hermanos, tenemos que ser optimistas. Nuestra iglesia es una iglesia grande, ¿no? Y en una iglesia, hermanos, pues institucionalmente, hermanos, una iglesia conexional. Tenemos nuestros hermanos a nivel mundial. Podemos ir de Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá. En Canadá se conoce como la Iglesia Unida de Canadá. Muchos lugares, no estamos cerrados aquí nomás dentro de la iglesia, dentro de nuestro país. Hermanos, hermanas, entonces, pues, nuevamente gracias por permitirme expresar unos cuantos minutos y que Dios realmente nos bendiga. Bueno, alguien me ha preguntado cuál es la situación actual de la iglesia. Me estaba haciendo para tener miedo también de decir. Tal vez lo que nos falta actualmente, digamos, que estamos 2 años con obispo, ¿no? Antonio Huanca, creo que nos falta ser una iglesia incluyente. Abrirnos más, ¿no? Abrirnos, decir, a ver, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Juntos, el equipo, la gente que puede aportar. Entonces ellos pueden apoyar, ¿no? Dar sugerencias, ¿no? Entonces, pues, se puede ir hacia adelante. Si no, de otra manera, igual vamos a pasar sin algunas obras, nada, ¿no? Y vamos a estar, después, más tarde, vamos a mirarnos, vamos a decir, ¿qué he hecho yo? Como cuando era obispo, no hacía nada. Había una crítica a nivel de Latinoamérica ya a partir de 1900, ¿no? Y en la parte política a nivel de Latinoamérica. Decían, pues, estos movimientos populistas, ¿no? Estos partidos populistas, ¿qué pueden hacer? Dice, cuando van a llegar al poder, simplemente van a poder llegar, dice, y van a ser simplemente de gozar, dice, del poder. A nivel política, a nivel Latinoamérica, ¿no? Y entonces, pues, tal vez podemos terminar eso. ¿No? Es bonito, digamos, viajar por aquí. Con nos da plausibles, ¿no? Aplaudidos, ¿no? Entonces ya estamos felices. Y creo que, hermanos, algunas cosas tenemos que tener nuestra humildad y, bueno, pero ser más creativos. Eso nos falta, más creativos. Un poquito más comprometidos, diríamos, ¿no? Imagínate, yo estaba proponiendo en el Consejo de Coordinación Nacional del año pasado, La Paz, y podríamos proyectarnos, digamos, hacia un nuevo colegio de último modelo en Tarija, ¿no? Y con préstamos del banco y también tal vez vendiendo alguna propiedad que tenemos por ahí en Sucre, Tarija, ¿no? O en La Paz mismo tenemos ahí la casa episcopal, ahí abajo, ¿no? Obrajes, pero no pasa nada. Ahora aquí ya está la iglesia, ya la han recuperado,
Ese sería un buen arranque, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y en colegio, digamos, en zona sur prácticamente se han cerrado 2 colegios, y ahí cómo podemos nosotros actualmente, ¿no? Hacer un nuevo colegio. Pero un colegio, pues, que las aulas realmente que tenga, pues, un calor, ¿no? Un aliento de sabiduría, de la ciencia, del conocimiento, ¿no? Entonces, pues, no sé qué tenemos, por dónde movernos, cómo hacer. Y no solamente quedarse en la parte material administrativa que le estoy hablando, sino en la parte de la misión de la iglesia, ¿no? ¿Cómo podemos en la parte de la misión de la iglesia prácticamente proyectarnos, digamos, hacia una iglesia, ¿no? Podemos decir una iglesia interreligiosa, ¿no? Intercultural, ¿no? ¿Cómo podemos removernos, ¿no? Y cómo podemos levantarnos hacia adelante, ¿no? Eso creo que nos falta, no animarnos mucho más, ¿no? Animar no significa solamente cantar coros, ¿no? Cantar coros también, pero no sus mensajes, sus predicaciones. Hermanos, pues tenemos muchos desafíos muy lindos. Yo realmente agradezco a la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Me ha dado oportunidades de poder realmente conocer muchos lugares, también el poder conocer muchas experiencias afuera en otros lugares, y la cual estoy compartiendo con la comunidad. Aquí en Puerto Costa, los que me conocen me reciben y dicen, tienen que conocer. Nuestro hermano Carlos Intipán, buena persona que ha sido muchas cosas, ¿no? Recibo muchos halagos de la comunidad, de muchas veces en nuestras iglesias no hacemos eso. No quiero, nosotros reclamamos, tenemos que juntar nuestros esfuerzos, ¿no? Cada uno, así como somos un cuerpo, cada uno tiene por su parte. Somos ojo, nariz, manos, y a cada uno da su lugar, entonces así aportar. Pero hermanos, si vamos a actuar simplemente con una cuestión más un poco regional, una cuestión de grupos, ¿no? Quienes están apoyando, quienes no han apoyado. Ahora, como te he apoyado, entonces me vas a dar aquí a mi capellán del Colegio Interamericano. Y ustedes saben, la capellanía es la imagen de la iglesia. ¿Qué dice la sociedad? ¿De qué pasa? Cosas tal vez pequeñas, pero que son válidas. Y hermanas, pues, y el otro elemento fundamental, importante, yo ahí quisiera hacer un examen los pastores. A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿No qué es que estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho en la pandemia? Perdón, me estoy desviando a otro camino, pero tal vez son válidos, ¿no? Yo pregunto a los pastores, porque yo también estoy haciendo algo, ¿no? En la época de la cuarentena. Y agradezco a Dios, a la iglesia, más que todo, por haberme dado el tiempo suficiente para poder leer, para poder continuar. Hermanos, hermanas, simplemente quiero decirles mucho ánimo. Es lindo nuestra iglesia que metiste en Bolivia. Impresionante. Lo que nos toca es seguir hacia adelante, ser una iglesia incluyente. Ser una iglesia, no sigue siendo profética, no importa, para que así podamos llevar siempre la voz de Dios. Muchas gracias, hermanos, que Dios nos bendiga. Gracias, Pastor Intipampa. Agradecemos por esta exposición que nos hace para con cada uno de nosotros. Podemos, estimados hermanos y hermanas, tener algunas preguntas, quizás, o algunas aclaraciones, o algunas argumentaciones también, quizás, como nuestro pastor, doctor Carlos Intipampa, nos dice. Adelante, estimados hermanos y hermanas, quienes tenemos preguntas, lo hagamos en este momento. No hay preguntas. A ver, aquí en chat, a ver, dice, hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la situación actual administrativa de los patrimonios, como en colegios, escuelas, hospitales y otros, ¿no? Dado que mencionas deudas y se conoce que hay una crisis mundial económica
en todas partes? Es una pregunta, Pastor Carlos. Pastor. Bueno, tiene algunos problemas en cuanto al internet. El pastor no había cortado hace rato cuando nos estaba exponiendo siempre. Parece que tiene ese problemas de internet. Él está conectado desde allá, desde Puerto Acosta, en su pueblo, ¿no ve? Parece Pastor, que salió. Sí, Pastor Eduardo, ¿me escucha? sí, adelante, Pastor Edwin. Buenas noches, pastores, pastoras, hermanos, hermanas. Hemos escuchado la exposición del obispo emérito, Carlos Intipampa, y me gustaría poder un poco compartir, pero creo que tendríamos que un poco centrarnos en lo que es el tema en sí, ¿no? Lo que es la autonomía de la iglesia, ¿no? En sí, los inicios de la iglesia nacional, ¿no? Y creo que ahí un poco, tal vez sí podemos preguntar, pero estaríamos centrando más en esa parte, ¿no? Porque si vamos a hablar ya en términos generales de la iglesia, de la historia, de las etapas hasta ahora, entonces van a ser muy generales, ¿no? Entonces un poco, tal vez pudiéramos sí hacer comentarios, preguntas o aclaraciones, pero más en relación a la autonomía. Nos gustaría más conocer, porque algunos, bueno, en sí no lo hemos vivido ese tiempo, ¿no? Esa etapa de los 70 en la iglesia, ¿no? Y en los testimonios de los obispos, de los pastores, me gustaría que podamos compartir, ¿no? En esa parte, ¿no? Gracias. Amén, gracias, Pastor. Bueno, entonces, en ese entendido, vamos a tener algunas preguntas, donde usted le estaba ya ingresando nuevamente, Pastor Intipampa. Pastor, ahí está ya. A ver, si tenemos algunas preguntas referidas como el Pastor Edwin aclara, referidos a lo que es la autonomía. Está ya nuevamente conectado, Pastor Intipampa. A ver, dice la hermana Samantha, sí que se puede decir, ¿no? Quiere participar. Adelante, hermana Samantha, como habíamos dicho sobre la autonomía, si tiene algunas preguntas. Adelante, hermana Samantha. Hermana Samantha. Se fue, me parece. Hola, buenas Hermana Samantha. noches y hermanas pastoras. ¿Me escucha? Sí, escuchamos, es una hermana de aquí del Distrito del Alto, Pastor. Pues, amén. Pues, felicitar al pastor que ha dado a la conferencia, que ha sido de mucha bendición. Y estaba escuchando que el pastor Intipampa estaba diciendo de que antiguamente había muchos problemas, ¿no? En el año de 1997 y 92 en la iglesia de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Pero sería muy interesante que esta conferencia se pueda dar a los jóvenes, ya para la nueva generación juvenil, porque muchos no sabemos de la historia de la Iglesia Evangélica Metodista, no tenemos ese conocimiento, nos falta mucho tener ese conocimiento de lo que ha pasado, de las trayectorias que se han realizado. También que no sabía que la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia era excluyente. Yo creo que debería ser incluyente, porque dice su palabra de Dios que nos enseña el amor a nuestro prójimo. Eso sería
Pastor Eduardo y Pastor Intipampa. Que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Pastor Intipampa explicó, no es excluyente, sino es que así ya últimamente ya lo vamos a ese, si no va a ver, vamos a pedir a nuestro pastor Intipampa que nos aclare algo más esa partecita para que entendamos. Adelante, pastor. Sí, queremos decir cuando decimos excluyente, que decir, pues la iglesia, dentro de la iglesia, a sus líderes que no simpatizan, lo excluye. Excluir quiere decir, pues no lo toma en cuenta. Y a los pastores que han simpatizado con él, a ellos son los que ocupan los mejores lugares dentro de la iglesia. Eso quiere decir excluyente, ¿no? No incluye a los líderes o a los distintos, a los laicos, a los pastores, que realmente podían hacer aportes dentro de nuestra iglesia. Y en ese sentido perjudica la misión de la iglesia. Entonces, de alguna manera, pues ha sido excluyente en la iglesia, como hemos dicho en la época del algún obispo, no, pues no, si no estabas con él, no, pues ya no tenías lugar. No te exiliaba, ¿no? A algún lugar lejano para que no puedes decir. O decir, bueno, no quiero mencionar nombres actualmente, ¿no? Algunos que se han postulado para el obispo, bueno, no sé dónde están, ¿no? Ya están lejos. Otros que están por ahí, bueno, están creo que por Yucum, no sé dónde están. No quiero juzgar, pero así, eso es la experiencia. Y entonces ahora para la parte, para los jóvenes que tienen que conocer, sí, ¿no? Yo quiero desafiar a conocer. También había propuesto en alguna conferencia nacional de pastores que nos propongamos este año por lo menos leer 2 libros. Y vamos a decir cada uno que se compre y vamos a dar el examen. Y el que no apruebe ese examen no podrá continuar el ministerio pastoral. Solo así podemos leer, si no, no leemos. Eso también ha sido mi experiencia. Entonces, ahí en eso nos quedamos. Si no nos pide un poquito algunas predicaciones que repetimos lo que es el texto, ya están suficientes. Pero no eso, no tiene que ser. Yo quiero preguntar en este momento, habría publicado el año pasado mi libro, se llama Diálogo Holístico Aymara Cristiano, que está en editorial Verbo Divino. Imagínense, los católicos han publicado, el Verbo Divino ha publicado, ¿no? Yo no tengo que ver nada, ellos han visto que es valioso el documento y ellos han publicado. Ahora quiero preguntar, ¿cuántos pastores han leído? Yo quisiera que algún pastor haya leído y que me haga algún comentario, ¿no? O algún cuestionamiento. Le vas a regalar un libro. Bueno, el libro, ¿quién ha leído? Por lo menos curiosidad, a ver, ¿qué ha escrito? Mira, ni siquiera leemos nosotros lo que producimos. ¿Cómo podemos hacer? Es un desafío para todos nosotros. Y creo que en la reunión que vamos a tener el próximo, la conferencia de pastores, vamos a proyectar eso. Ya nos desafiaremos por lo menos a leer al año, diré por lo menos 4 o 5 libros fundamentales, ¿no? Entonces, de esa manera que podemos conocer. Amén. Gracias, pastor. ¿Algún hermano o hermana, algún pastor tiene alguna pregunta? Adelante. Buenas noches. Llegué un poco tarde, no pude escucharlo a mi compañero y hermano Carlos, al Tata Carlos Intipampa. Pero anoche escuché todo de Pastor Felipe. No sé cómo fue la charla, pero anoche fue más histórica y un relato pero no hubo momentos de una reflexión analítica de eso, ¿no? Es decir, comencemos a pensar no solamente en la autonomía, creo que 2 cosas, las decisiones políticas y la cuestión económica. Y quisiera pensar más en las decisiones políticas. Por supuesto, el poder estaba concentrado en los misioneros. Había una necesidad, no solamente en Bolivia, ese año es Chile, Argentina, Uruguay, no sé si alguien más, Brasil y México son los únicos en el 1930 que tuvieron la autonomía, pero es un tiempo donde muchas de las iglesias latinoamericanas van a tomar una opción por una autonomía, favorecida también por la cuestión de Estados Unidos, es decir, no fue una lucha para lograr la autonomía, sino también Estados Unidos estaba viendo la forma de misión hacia otros lados y veía bien la cuestión de estas autonomías. La autonomía quiero pensar en la autonomía de participación, ¿no?
Y otra cosa que quiero señalar, siempre vemos la historia y creo que no debemos caer eso, como se equivocaron o pasó eso. Fueron pasos que dentro de nuestra iglesia se dieron y fueron importantes esos pasos para lo que hoy vivimos, ¿o no? Porque si no sería fácil desde hoy criticar lo que se vivió. No vivimos ese tiempo y decisiones y el contexto donde estamos viviendo. Entonces hay que tomarlo en ese sentido, ¿no? Había una necesidad de lograr una autonomía relativa, ¿eh? No es una autonomía, pensábamos una autonomía, todos querían una autonomía política, pero no económica, queríamos seguir dependiendo de Estados Unidos. Y me parece en esto de la autonomía, imagínense, fueron 27 votos que decidieron la elección del primer obispo. O sea, imaginarnos cómo era la estructura tan concentrada y tan cerrada en pocos pastores, misioneros y algunos nacionales en términos, entonces, va a ser después del 75, que después había que hablar, que para mí la segunda etapa de la autonomía, son 27 que van a elegir, pero no más allá porque se sigue manteniendo una estructura todavía no totalmente misionera, pero van quedando el gabinete, van quedando algunos rastros de la anterior estructura, acá no se ha logrado una mayor participación de la iglesia dentro de eso, pero es bien significativo. Muchos les gusta un poco señalar la cuestión del manifiesto de la nación. Más allá de algunas críticas que fue un grupo de pastores, tanto nacionales y otros que hicieron, pero fue la carta de identidad de esa autonomía. Y es no solamente, a ver, piensen, fue en noviembre la autonomía y me parece que en febrero o marzo del próximo año se estaba presentando el manifiesto a la nación, que era una especie de una presentación, y debemos tomarlo así, ante la sociedad boliviana, ante Bolivia, de quién éramos. Y me parece excelente ese documento en ese tiempo, lo que está pasando en América Latina y en todo eso. Entonces, ese documento debemos leerlo en ese momento histórico. Es ir a presentarle al presidente, ahí creo que era uno de los militares que estaba, no sé si era Obando, que se le va a presentar. Entonces, el documento de la manifiesto a la nación es el documento de la identidad que se presenta ante Bolivia. Es tan valioso en ese documento. Posteriormente me parece que había que ir pensando en la cuestión de autonomía. No voy a solamente 2 puntos más. Más que preguntas, estoy complementando. No lo escuché a mi pastor Carlos, escuché ayer a mi pastor que se llama, ya me he olvidado, pastor, ya es medio viejo, nos olvidamos. Felipe. La otra cosa es que también esa autonomía ocasionó a la producción de una himnología nacional, cuando no se hacía en esos momentos. Con Cuecas y con otro, y Mortimer, yo creo que jugó un papel importante más allá de las críticas que se puede hacer en otro, pero hay veces somos ingratos en todo el aporte, junto con AUSA, esa himnología, porque hasta ese momento no se utilizaba la música nacional. Todos criticaban que la música nacional se toca en las cantinas nada más. Y retomar la música, creo que iba asumiendo poco a poco en ese proceso la Iglesia Metodista su identidad. Para mí, no quiero hablar hoy, pero después, hablando un poco con Alejandro y con todo eso, la identidad plena para mí va a ser el 75 con el movimiento Aymara, es decir, es la segunda etapa que se da gracias a todas estas etapas que se fueron dando en este proceso. Entonces, la autonomía fue una autonomía, estoy hablando de autonomía política, porque no sé si hablaron de la autonomía económica, pero es otra cosa. Nos gusta ser dependientes económicamente. Ahí creo que nunca, que nos den, todos creo que pensamos en la iglesia y hasta ahora que hay autonomía política. Debemos participar, decidir acá. Pero cuando necesitamos plata, no. Vamos a ser dependientes de Estados Unidos. Yo creo que ahí hay una cierta hipocresía nuestra como iglesia, ¿no? Es decir, nos gusta la autonomía política en términos de participación y decisiones que debemos tomar. Y a mí también me encanta eso, pero no hemos ido asumiendo en todo este proceso, desde 1969, toda la cuestión económica.
señalo lo último. Mortimer comenzó a aparecer ciertos proyectos en el campo y acá y el otro lado. Era una iglesia distinta y habría que hacer una lectura distinta de ese proceso y lo que significó dentro de la misión. Y todo eso permitió, si hablamos con Alejo, que llegue al 75, al movimiento. Siempre hemos dicho decirlo, que llegue al movimiento. El movimiento Aymara no hubiera llegado si no había toda esta etapa, ¿o no? No fueron muchos años, estamos pensando en 75, 5 años, ¿o no? Que se dio a una participación mucho más fuerte en términos políticos de participación, y nuestras asambleas ya no eran de unos cuantos o de 40, sino de 300, de 400. Así que hay que tomarlo con una visión objetiva y dar gracias por todos esos líderes de la autonomía, que realmente fue un paso importante dentro de nuestra iglesia. Nada más. No quiero comentar más, sino no lo escuchaba a Carlos, así no sé lo que dijo mi compañero y hermano Carlos, pero compartiría estos pensamientos. No son preguntas, no son preguntas, solamente estoy complementando a la vida de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, con sus sombras y sus luces, ¿no? Así que comento eso, Pastor Eduardo. Gracias, pastor. Quizás algún otro pastor más quiere comentar o tiene alguna pregunta. Si no, vamos finalizando, estimados hermanos, o algún hermano o hermana. Podamos tener todavía esta oportunidad. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Adelante, hermano Wilder. No, Daniel. Wilder. Ya, después yo, Pastor Eduardo, Daniel Huacán. Ya, Daniel Huacán, adelante. Buenas noches, hermanos. Yendo en la línea de hermano Gustavo Loza, muchos de los hermanos que estamos participando en esta conferencia éramos niños, en especial en mi caso, 77 tendría pues 64, 10 años, y tal vez por ahí está la duda, no sabíamos, éramos niños. Entonces, consultando otras fuentes, yo quiero en primer lugar al pastor Intipampa felicitarle por su valentía en decir algunas cosas de manera general, y evidentemente sobre la autonomía no se ha podido centrar, ¿no? Pero todo lo que lo ha hecho de manera general creo que responde a la vivencia y al testimonio que ha tenido cuando era joven nuestro querido obispo Intipampa. Me salta la duda, mi querido pastor Eduardo, eso, si el pastor Intipampa y Felipe, que anoche también ha hablado, pastor Felipe, si en 1977 se ha elaborado el estatuto y donde por primera vez camaremos, vámonos, con el nombre de Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, entonces, ¿cuántos años estaríamos como iglesia funcionando, no? Esa sería una de las dudas. No sé si hay un error histórico, si por primera vez hemos usado el nombre de Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia en 1977, con el primer estatuto también, entonces los aniversarios ya nos fallan, o qué ha sucedido. Entonces me parece que se ha tomado como referente histórico el 1906, donde el Instituto Americano empieza a funcionar aquí en La Paz. El 1907 en Cochabamba, el Instituto Americano de Cochabamba. Entonces, ahí hay un detalle que habría que revisar, ¿no? Tal vez, no saben, pero... Ahora, en lo referente a la autonomía, quería compartir solo un pequeño detalle. Conversando con mi señor padre, Carlos Huacani, él me decía que la autonomía se ha dado porque los misioneros habían centralizado todos los espacios, obispo, direcciones, directores. La centralidad
aumentado mucho Depende del tamaño de cada. ¿A cuánto está vendiendo cada? En respuesta a eso, se da la autonomía, como lo decía el pastor Loza, en diferentes países, como lo han cumplido el año pasado Uruguay, Argentina, Perú, los 50 años de la autonomía. A ver si puede responder algunas cosas y sugerirle, pastor Eduardo, muchas felicidades por estas 2 conferencias, 2 noches muy interesantes, pero faltaría una más donde se centren exclusivamente en la autonomía, ¿no? Como decía Edwin y el pastor Loza. Muchas gracias, buenas noches a todos. Pediríamos ahí, el hermano Rubén está con con su micrófono abierto, ¿eh? Hermanos, lo que estamos apagaremos nuestros micrófonos, hermano Rubén. No dejan escuchar, oye. Apagaremos nuestros micrófonos, hermanos, hermanas, para preguntar, para consultar, lo entendemos también. Bueno, hermano Dani, ¿puedes controlar los micrófonos? Ya está. Ya está. No, entonces, como estaba diciendo nuestro hermano Daniel, que faltaría todavía, ¿no? Es cierto, pues la historia, lo que estamos haciendo, los expositores que están haciendo es una pequeña parte. Ahí, por ejemplo, si podríamos tenerlo mucho más, pudiéramos tenerlo muchos más historias, ¿no? Podríamos acogerlo, ¿no? Y como pastor Gustavo estaba argumentando todo eso, algunas partes, es necesario, estimados hermanos, hermanas, pastores, también no, porque lo que hemos hecho es, digamos, así como una introducción quizás de partes, ¿no? Como anoche también nuestro pastor hizo, pero desarrollar de cada uno de ellos es bastante, ¿no? Eso es lo que nuestro hermano Daniel está diciendo, pudiéramos todavía profundizar mucho más allá, es necesario profundizarlo. Aquí nuestra hermana Samantha también decía casi lo mismo también, ¿no? Debíamos nosotros los jóvenes también tener, ¿no? Estos tipos de exposiciones, ¿no? También, ¿no? Tendríamos que un poco organizarnos en la iglesia con las autoridades y pudiéramos profundizar todavía, ¿no? Estos temas. Es realmente necesario, ¿no? Algunos hermanos pastores que han participado, por ejemplo, ayer mencionaba nuestro pastor Felipe, algunos, ¿no? Unos 2 o 3 nomás ya están en vida y muchos otros ya están en la presencia del Señor. Y como un pastor en Tipampa también decía en esta noche que muchos ya no están en la iglesia también, cuando hablaba de Justino Tintaya, de Manuel Hilare, no sé qué chambi más, y otros, ¿no? Y todavía tenemos muy pocos pastores o hermanos laicos que estaban en ese entonces como actores, ¿no? Entonces sería bueno aprovecharlo todavía, ¿no? Entonces tendríamos que conversar quizás con las autoridades al caso. Bueno, pues, estimados hermanos, hermanas, vamos a nosotros conversar con nuestras autoridades también de la iglesia, hacer conocer estos pedidos que tenemos también. Bueno, estimados hermanos y hermanas, de esta manera vamos a ir concluyendo en esta noche esta conferencia. Bueno, pues... Estás escuchando Radio Metodista, la emisora del Espíritu Santo de Dios.